Amén, hermanos. Me siento un poco agripado. Está saliendo sangre de la nariz. Voy a ver un médico hoy en la tarde, pero aquí estamos, hermanos, en la bendición del Señor. Nos ayude y nos guarde. La lección de esta semana, la semana 8, la última, que ya llegamos, gracias a Dios. Hemos recorrido toda esta semana 8 del avivamiento. En cuanto a seguir las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham, padre de la fe. Y aquí hay varias porciones de la Biblia, de las citas bíblicas en Gálatas 3:7. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. En Gálatas 3:16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su descendencia, y a tu descendencia, la cual es Cristo. Gálatas 3:29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendencia de Abraham sois, y herederos según la promesa. O sea que Dios le dijo a Abraham que tendría una descendencia igual que la arena del mar y que las estrellas. Y de esa cuenta es que nosotros estamos aquí. Esa es la promesa de Dios hacia Abraham, y que nos dio a nosotros por misericordia. Y hoy tenemos también otro alimento matutino que es el Hechos 7:2. Y él le dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a vuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia. Juan 14:21, el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y aquí tenemos otra que dice Génesis 12:78. Y se apareció Jehová a Abraham, y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó ahí un altar de Jehová, quien se le había aparecido. Luego pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda. Aquí resalto esto porque más adelante el hermano habla de la tienda y del altar. O sea que él considera esto. Está aquí en Génesis 17, pero él después lo explica, el hermano lo explica en cuanto al altar y hasta aquí pues. Y se apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia de esa tierra. Y edificó ahí un altar a Jehová, quien se había aparecido. Luego pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y en Job 4:42-5 dice: de oídas había oído de ti, mas ahora mis ojos te han visto. O sea que Job pudo ver al Señor, igual que nosotros vemos al Señor, que tenemos fe firme de que Él existe, de que Él es un Dios para nosotros, Él ha venido a nosotros. O sea que lo hemos oído y lo hemos visto con sus ojos espirituales. Amén. En Génesis 12:8, luego pasó de ahí por un monte al oriente de Betel y plantó su tienda. Ahí edificó un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Otra vez, Génesis 12:8 habla de la tienda. Y en Hebreos 11:9-10 dice: por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, porque esperaba con anhelo la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor. Y hay más citas aquí en seguir las pisadas de fe que tuvo en su padre Abraham en cuanto a Cristo como el Dios triuno, hombre, es un Dios triuno hombre, es el que ha venido a nosotros, es la descendencia, el linaje dice, o hijo de Abraham. O sea, esa es la descendencia de Dios triuno, del hombre. Entonces, puesto que los creyentes están en Cristo, nosotros estamos en Cristo y Cristo está en ellos, o sea que es una mezcla. Son uno con Cristo y son Cristo de parte de Dios. O sea que nosotros estamos mezclados con Dios a través del Espíritu que nos da vida. Desde nuestro espíritu humano y el Espíritu que nos da vida hay una mezcla indestructible es para vida eterna. Así pues, los que hemos creído en Cristo también somos de la descendencia
Esto hay que creerlo y hay que aceptarlo por fe, que somos descendencia de Adán, porque Cristo es descendencia de Adán, es una línea directa. Entonces él es la descendencia del linaje de Adán. O sea que por eso nosotros tenemos este linaje. Y en la resurrección de Cristo, el postrer Adán en la carne, o sea que Cristo es el postrer Adán, llegó a ser, ¿con qué? Transfigurado en el espíritu vivificante. O sea que él después llegó a ser, después Dios hombre llegó a ser el espíritu vivificante, de su muerte ser resurrección, el espíritu de vida. Y ese espíritu vivificante, ese espíritu de vida, es el que está mezclado con nosotros, a fin de impartirse en nuestro ser. Es lo que se imparte en nuestro ser, es lo que tenemos nosotros, esta mezcla, y debemos de creerla firmemente que así es. Tenemos una mezcla con Dios infinito. ¿Para qué? No es para nosotros mismos, para que nosotros no seamos buenos, pobres, no, sino para que la iglesia sea edificada. ¿Y cómo? Como el cuerpo de Cristo. O sea que la iglesia es edificada, el cuerpo es edificado por Cristo en nosotros, por el espíritu de vida, por el espíritu edificante en nosotros. Esta es la explicación que tenemos nosotros en cuanto a este espíritu mezclado. ¿Para qué? Hay un fin específico. Este fin es la iglesia. O sea que este Cristo resucitado, ¿qué? Como espíritu edificante, que es la descendencia transfigurada o linaje o hijo de Abraham. Todo esto, pues, lo que es el espíritu edificante, que es la descendencia transfigurada, el linaje o el hijo de Abraham, quien ha sido impartido en nosotros. ¿Para qué? Hacernos hijos de Abraham. O sea que hoy podemos testificar que somos hijos de Abraham por el linaje que hemos recibido, esa descendencia corporativa de Abraham. No es una descendencia individual, sino que en la vida de iglesia, pues, no somos únicos, no somos uno, sino somos muchos, los muchos grandes. Eso somos nosotros, esa descendencia corporativa de Abraham. Aquellos que pueden recibir, que podamos recibir y heredar, ¿qué? El espíritu consumado, como una bendición. O sea que tenemos una descendencia directa con Abraham, porque Dios hizo esa promesa. Dios le dio esa promesa. O sea que hay un aspecto material en esta bendición, que Dios prometió dar la buena tierra. ¿Quién es la buena tierra para nosotros? Es Cristo, es el tipo de Cristo, todo inclusivo, con espíritu, todo inclusivo y vivificante. Esta es la buena tierra para nosotros, que a Abraham Dios le prometió la tierra, será vasto. Para nosotros Cristo es vasto, es inconmensurable, es único, es un espíritu inmenso, todo inclusivo, incluye todo, la vida, la resurrección, todo el Génesis, todos los procesos que ha tenido el Señor, su vida humana, su resurrección, su ascensión, que haya sido Él digno, y Él es digno de toda la. O sea que esto es todo lo que ha venido a nosotros, y como este espíritu vivificante es una bendición de Abraham, una realidad que de la descendencia de Abraham, así como la buena tierra que le fue prometida a Abraham. O sea que tenemos nosotros todo, somos hijos y tenemos también la promesa hecha a Abraham, que fue la buena tierra, que es Cristo. Ahí es donde nosotros donde tenemos todos los frutos que nos da, porque la buena tierra da, la tierra que da leche y mieles. Y hoy nuestra bendición, hoy en día, es Dios mismo en nosotros, que está corporificado en Cristo, y que eso es una realidad para nosotros, nuestro espíritu, que se viene a impartir en nosotros. ¿Para qué? Para que le disfrutemos. Nada más. Gracias. Esa es la esperanza. Amén, hermanos. Nos dice el hermano en esta semana que Abraham tenía dos clases de descendientes. Los descendientes físicos que están tipificados por la arena del mar, y los descendientes celestiales, somos nosotros, que somos como las estrellas de los cielos, dice el hermano. Por otro lado, nos estaba también que en el pasado la promesa que el Señor había dado a su pueblo era la tierra prometida,
para que disfrutaran de sus riquezas y la vivieran. Pero amén, hermanos, que hoy en día nuestra promesa es Dios mismo, para que nosotros lo podamos disfrutar. Amén. Amén. Me gustó mucho esta semana el título, Seguir las pisadas de la fe, que tuvo nuestro padre Abraham. Y vemos aquí esta semana que nosotros como creyentes, pues como decía nuestro hermano Jorge, ¿verdad? Nosotros somos la descendencia corporativa de Abraham, pero vemos también que Abraham llegó a ser el padre de la fe, y esto me gustó mucho, porque pues de dónde venía esta fe que tenía Abraham. Y veíamos esta semana que su fe pues no venía de algo natural, ¿verdad? O algo de sus propias fuerzas, sino que esta fe era pues transfundida o era dada al aparecerse Dios a Abraham. Y eso es bien impresionante, porque Dios se apareció muchas veces a Abraham, y de esta manera pues era transfundida esta fe que él necesitaba. Y me gustaba mucho una parte del bosquejo que decía que nosotros debemos de acudir una y otra vez al Señor y decirle que se aparezca a nosotros, e incluso decirle que nos hable, ¿verdad? Una y otra vez. Entonces eso es maravilloso, saber que esta fe puede ser transfundida, no es una fe en la cual nosotros pues tengamos que insistir que sea algo propio, que sea nuestra habilidad natural, sino que es por medio de que el Señor se aparezca a nosotros, por medio de que el Señor nos hable una y otra vez. Entonces esta fe va a ser transfundida. Esto es maravilloso, ¿verdad? Entonces cuando esta fe pues sea transfundida en nosotros, vamos a poder vivir por medio de esta fe. Y también me gustaba la parte donde hablaba acerca de que pues esto le dio la oportunidad a Abraham de poder ejercitarse en la fe y poder confiar en el Señor, ¿verdad? Porque pues al final creo que en las diferentes circunstancias debemos de pedirle al Señor que nos guíe, ¿verdad? Pero para esto nosotros debemos de ejercitar nuestro espíritu, necesitamos ejercitar nuestra fe y poder ir una y otra vez al Señor. Amén. Amén, hermanos, alabado sea el Señor. El título de esta última semana es Seguir las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham. Bueno, ya tenemos algún tiempo de ver el título de la fe como algo que debe ser una realidad en nosotros, algo práctico, pero también un punto principal es que debe ser nuestro vivir. Es decir, que nosotros debemos de vivir en la fe, debemos de vivir por la fe. Y recordaba que muchos, por ejemplo, ¿verdad? Muchas personas dicen, yo voy a vivir por fe, ¿verdad? Y pues se refieren a que no van a trabajar, sino que van a trabajar en la obra y pues el Señor les va a proveer, ¿verdad? Y ese es uno de los conceptos que nosotros tenemos de vivir por fe, y creo que al final no está mal. Pero he sido impresionado porque este concepto de la fe es mucho más allá de lo que nosotros hemos podido apreciar en algunas ocasiones anteriores. Ese concepto de la fe tiene que ver con un vivir, con que Dios viva su vida en nosotros y que nosotros a través de ese vivir prácticamente estemos en este planeta Tierra, ¿verdad? Nos ponemos a pensar digamos, en la historia de la humanidad. Pareciera ser que la historia va en detrimento, o sea, hay una parte donde
prácticamente la humanidad no tiene una razón esencial de ser en sí mismo, ¿verdad? Entonces, la única razón esencial de ser del hombre es para el propósito de Dios. Entonces, hubo un hombre que prácticamente vivía en tiendas y pues fue sacado de Ur de los Caldeos, que era un lugar de adoración a ídolos. Y este hombre cambió totalmente su vida y empezó prácticamente a tener un caminar y un avanzar solamente porque le creyó a Dios, creyó en la promesa de Dios. Y decía a alguien que él vivía como viendo al invisible, o sea, no veía nada, no pareciera ser que digamos no había alguna sustancia. Sin embargo, él llegó a ser amigo del Señor. Y algo impresionante de este caminar de Abraham es que realmente todo lo que él hizo, todo lo que él llegó a constituirse, lo hizo por medio de esta fe que le tenía a Dios. Entonces, me gusta mucho esto, porque nosotros hoy en día tenemos que seguir esas pisadas que tuvo Abraham. Es decir, que debemos de ir en pos del Señor por medio de la fe. Y eso me impresionó mucho, porque al final la fe, que es un vivir, viene a constituirse la principal herramienta de vida que alguien que vive en esa tierra puede tener, con miras, por supuesto, a la edificación de la iglesia. Entonces, hoy debemos de comprender que la fe no es simplemente una palabra, sino que es un vivir. Entonces, fui muy impresionado con esto. La fe es un vivir, y este hombre aprendió a vivir por la fe. Este Abraham llegó a tener un vivir completo que denotaba que él vivía por medio de su fe puesta en el Señor. Y una de las primeras cosas que nos habla en esta semana es de que nosotros pues debemos de aprender a vivir prácticamente por medio del Espíritu. Y eso fue algo que me impresionó, porque realmente no hay una brújula directa, sino que es un sentir interior que nosotros debemos de seguir. Y cuando Abraham deja la ciudad de los ídolos, él va en pos de algo que es llamado, y es en pos de una promesa. A él se le fue prometido de que pues iba a tener una descendencia, ¿verdad?, tan grande, ¿verdad? Y en favor de eso es que él va adelante, ¿verdad? Y al final este Abraham, nosotros somos los hijos de Abraham, o sea, la promesa se cumple en nosotros. Pero me impresiona mucho, porque esta generación de Abraham tiene por finalidad la bendición del Dios vivo, ¿verdad? La bendición de aquel que es todo para el hombre. Entonces, alabo al Señor esta mañana, porque esta promesa de Abraham se cumple con cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero cuando nosotros pensamos que la bendición es como tener mucho dinero, o simplemente que nos vaya bien en la vida, la bendición no tiene nada que ver con eso. La bendición tiene que ver con lo que Dios mismo es hacia nosotros. Es decir, la bendición es el Dios triuno. Y una de las cosas acá que me mencionaban era que la bendición tenía que ver con el Espíritu vivificante. Eso quiere decir que el Espíritu se ha dado a nosotros, y este Espíritu puede lograr el propósito de Dios. Entonces, esa es nuestra bendición. Y Abraham, pues, él vivió por medio de esta bendición. Es decir, en nosotros, cuando el Señor viene y él pues prácticamente se hace hombre, él quiere vivir un humano maravilloso, y luego el Espíritu vivificante llega a ser una realidad. Todo lo que Cristo era está en ese Espíritu vivificante, que es la bendición para nosotros. Entonces, Abraham vivió esta vida de fe, conforme a esta vida de fe. Y una de las cosas también importantes en esta semana es de que pues prácticamente un requisito para que nosotros podamos vivir por esta fe es que Dios se nos aparece. Pero yo le preguntaba al Señor en la semana: Señor, ¿cómo es esto? ¿Qué debo de hacer? ¿Cómo es que tú te apareces? ¿Te apareces una sola vez en la vida? ¿O te apareces varias veces, ¿verdad? Y fui muy tocado, porque fue una pregunta que me inquietó bastante. Pero el Señor, a aquellos que Él quiere aparecerse, se les aparece. Pero esta es una de las grandes bendiciones, que el Señor se nos pueda aparecer. Y prácticamente también tiene que ver con nuestra fe. Cuando el Señor se nos aparece a nosotros, entonces nuestra fe aumenta, nuestra fe llega a ser un vivir. Entonces, hermanos, hoy debemos de llegar a tener tal comunión con el Señor para que Él se nos aparezca.
Por supuesto, el aparecer del Señor tiene que ver con dejar muchas cosas atrás. Ustedes recordarán que los israelitas al final llegan a ser hebreos porque ellos llegan a cruzar muchos ríos, ¿verdad? Y ellos llegan a cruzar esos ríos, llegan luego a la tierra prometida por medio de esta fe, que era Cristo apareciéndose primero a Abraham y luego apareciéndose en diferentes escenas del pueblo de Israel. Entonces, hermanos, hoy necesitamos que el Señor se nos aparezca urgentemente. Cada día el Señor debe aparecerse a nosotros. Y es un requisito primordial para que nuestra fe se consolide y nuestra fe llegue a ser un vivir totalmente. Entonces, alabado sea el Señor. O debemos de orar para que el Señor se nos aparezca una y otra vez, para llegar al propósito de Dios y a lo que Él realmente pues quiere de nosotros. Amén. Necesitamos encontrar esta fe, necesitamos encontrarla en el Señor. Me impresiona mucho la vida de Abraham, como es que él antes, el Señor se le aparece por primera vez y él viene y obedece a esta aparición. Nosotros somos muy desobedientes, yo soy muy desobediente con el Señor, y me cuesta mucho pues llevar esa vida, ¿verdad? Y no he entendido todavía cuál es el momento en el que debería cambiar, y creo que nunca lo voy a entender, porque si lo trato de entender no lo puedo llevar a cabo. Pero es maravilloso que el Señor te siga apareciendo. Me impresiona mucho este ejemplo de la vida de Abraham, porque cuando el Señor se le aparece, él deja todo y se va. Y yo lo veía desde mi punto de vista, ¿verdad? Es muy difícil para mí dejar las cosas. Cuando el Señor se aparece, debemos dejar las cosas, y me recordaba mucho el ejemplo del hombre rico, ¿verdad? Cuando él le dice que él guarda sus mandamientos, que él hace esto, hace lo otro. Entonces el Señor le dice: vende todas tus pertenencias y sígueme. Y él no lo puede hacer, no puede dejar todas las cosas por el Señor. El Señor lo estaba llamando, pero él no podía dejar las cosas por el Señor. Y me pasa muchas veces, yo sé que el Señor me está llamando y que Él necesita de mi colaboración, pero me cuesta mucho dejar las cosas, me aferro a las cosas que tengo, ¿verdad? A mis riquezas, pero necesito ser quebrantado por el Señor. Necesito que esta aparición divina del Señor llegue a tocarme de tal manera que yo pueda dejar todas las cosas por el Señor. Y esto es un asunto muy importante, porque muchas veces nos preguntamos, ¿por qué no puedo ser una persona que vive con respecto al ministerio, o una persona que lleva a cabo el plan del Señor? Y es porque cuando el Señor se nos aparece por primera vez, no dejamos todas las cosas por Él. Entonces no puede haber una segunda aparición del Señor, porque nosotros no hicimos caso, ¿verdad? Entonces debemos darnos cuenta que necesitamos dejar todas las cosas. Pero me impresiona mucho también el aspecto de la fe. Yo he visto a Abraham y es impresionante, como les decía, ¿verdad? O sea, ver cómo es que Abraham dejar todas las cosas por fe al Señor, va por creer en lo que el Señor en la aparición del Señor. Pero me impresiona mucho saber que esta fe no es producto de Abraham, y Abraham no es una super persona como podemos pensarlo, ¿verdad? Es que Abraham, porque era Abraham, ¿verdad? Era una super persona, entonces por eso fue que él logró tener esta fe y logró salir de ahí, porque él era una gran persona. Y eso es mentira. Él logró salir ahí porque el Señor fue capaz de revelarse. Y esto me impresiona, porque debo dejar de seguir esforzándome, y yo lo puedo decir y lo puedo saber, pero es un aspecto muy difícil para el hombre. El hombre vive por méritos propios, siempre trata de resaltar. En mi caso me pasa, ¿verdad? Yo hago algo y trato de hacerlo lo mejor para que las personas vean, ¿verdad?, que yo lo puedo hacer o que yo soy. Y nos pasa lo mismo con la vida del Señor, ¿verdad? Es que yo quiero vivir de manera adecuada para que el Señor me tome en cuenta, ¿verdad? Yo quiero ser un vencedor porque yo soy una persona capaz de ser un vencedor. Pero esta no es la visión del Señor, esta no es el propósito que Él tiene para nosotros. Él necesita que nosotros dejemos de vivir.
necesita que su fe sea infundida en nosotros. Y esta fe no es algo tan complicado, porque el Señor, cuando Él se aparece a Abraham, para Abraham era muy difícil contemplar la presencia del Señor, pero aquí mismo explicaba que el Señor ya se ha procesado, ya ha llegado a ser el Espíritu vivificante que vive en nosotros, y ahora está aquí, ¿verdad? Es tan accesible. Entonces debemos dejar de tener miedo a esto, ¿verdad? Nosotros tenemos miedo de que, es que si yo dejo las cosas, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar con mi vida? Si yo vivo al Señor y después pierdo todo lo que tengo. Pero la realidad es que el Señor es lo más maravilloso que puede haber, y la vida de Abraham nos demuestra que no necesitamos nada de este mundo. Este mundo le ofrecía tantas cosas y él no se aferró a nada. De la misma manera nosotros necesitamos dejar las cosas y darnos cuenta que este mundo no nos ofrece nada, y debemos arraigarnos a esta fe. Esta fe pues nos lleva a vivir de tal manera que podemos cumplir el propósito del Señor. ¿Por qué Abraham pudo tener esta descendencia? ¿Por qué Abraham pudo llevar al pueblo a la tierra prometida? Y es porque Abraham tuvo fe en el Señor y él pudo cumplir su plan. De la misma manera necesitamos tener esta fe, pero esta fe es Cristo mismo. ¿Cómo podemos pretender encontrar esta fe si no tocamos al Señor? Si no oramos, si no permanecemos en la presencia del Señor. La presencia del Señor nos trae esta fe. Necesitamos la presencia del Señor. No podemos esperar, es que en la escuela de la verdad yo vi al Señor, en la conferencia yo vi al Señor, ahí estaba su presencia. En el entrenamiento yo vi al Señor, ahí estaba su presencia. Pero cada cuánto nosotros vamos a un entrenamiento, cada cuánto nosotros vamos a una conferencia, cada cuánto nosotros vamos a una escuela de la verdad. No podemos esperar tanto tiempo para poder ver la presencia del Señor. Necesitamos ver la presencia del Señor cada día, necesitamos ver la presencia del Señor cada momento. Si nosotros venimos delante de Él, venimos con un espíritu avivado, con un espíritu abierto a la palabra, con que esta palabra llegue a morar en nosotros, porque esto me expone mucho el hecho de que no tengo la palabra en mí. Necesito una Biblia para poder tocar al Señor, o necesito una reunión para poder tocarlo. Pero si la palabra morara en mí cada momento, sería un momento de adoración al Señor, sería un momento de vivir al Señor por esta fe. Pero necesitamos darnos cuenta que esto es un vivir, no es un momento ni un lugar, sino un vivir. Esta fe en el Señor es un vivir. Este Señor y esta fe es Cristo mismo. Necesitamos a Cristo para poder vivir de tal manera. Y me gustaba mucho lo que decía acerca de la tienda. Esta tienda no es un lugar que se queda estancado, ¿verdad? Y eso lo relacionaba con que no es como que yo voy a ir al local y ahí va a estar el Señor, yo voy a la conferencia y ahí va a estar el Señor, pero en mi casa no está, ¿verdad? Porque no es un lugar apto para el Señor. Pero la verdad es que nosotros mismos somos un lugar apto para el Señor cuando permitimos que este Señor more en nosotros. Entonces debemos dejar de pensar que son lugares, ¿verdad? Sino que esta tienda de reunión, esta tienda de comunión con el Señor se mueve y está en todo lugar, ¿verdad? Y me impresionaba mucho esto que necesitamos que el Señor se nos aparezca, pero también necesitamos ser transfundidos. Necesitamos que el Señor se transfunda en nosotros, que llegue a ser una realidad en nosotros, que se exprese en nosotros, y nos falta mucho para esto. Necesitamos darnos cuenta. Me exponía mucho a esta lección porque me llevó a darme cuenta que estoy muy lejos del Señor. Necesito al Señor, pero no lo busco. Podemos orar, Señor, te necesito, pero ¿qué verdad? Que el Señor sabe que lo necesitamos, pero si nosotros no nos acercamos a Él, nosotros no podemos encontrarlo. Entonces, alabado sea el Señor, porque Él ha venido como la fe a nosotros, Él ha venido como nuestra vida, pero necesitamos darnos cuenta que debemos tocar al Señor, que necesitamos acercarnos para que el Señor pueda aparecerse a nosotros y podamos ser transformados.
Amén. Gracias al Señor por esta semana maravillosa que nos habló hoy, sobre seguir las pisadas que tuvo nuestro padre Abraham, y como compartían algunos, surgen ideas sobre Abraham que pues puede que vengan de la religión, puede que vengan de cualquier lugar, pero hoy fuimos aclarados, ¿verdad? Que la fe que Abraham tenía para llegar a ser llamado el padre de la fe era causada por estos encuentros con Dios, o con este encuentro con Dios, donde Dios mismo fue transfundido a Abraham. Pero algo creo que muy importante en cuanto a seguir las pisadas, porque si seguir las huellas de alguien es seguir los pasos, ¿qué fue lo que hizo? Entonces, pues claro, el encuentro con Dios es fundamental, como decía Marvin, y pues yo quiero mi encuentro con Dios, y como he mencionado, no es pues que me lo encontré en una escuela de la verdad o en una conferencia únicamente, sino que también se refiere a cómo en parte a cómo vivió Abraham. Él no se aferró a un lugar. La vida en la tienda es una cosa que me llamó mucho la atención, ¿verdad? De que él no se aferró a lo que ni siquiera anheló posesiones, y sin embargo Dios lo bendijo muchísimo. Entonces eso en parte, y también otro asunto que me llamó mucho también la atención era cómo nosotros podemos llamar padre a Abraham también, ¿verdad? Entonces Isaí nos compartió al principio el asunto de las descendencias de Abraham, ¿verdad? Que nosotros por nuestra parte somos descendientes de él por haber creído en Cristo. Y esto nos hace hijos de Abraham. Entonces eso también me gustó mucho dentro de lo que cubre la semana. Y que pues la verdad es que a estas alturas la fe cristiana y la vida de la iglesia que podemos tener hoy son el resultado de la vida e historia de Abraham. Así que esto causó un gran impacto, ¿verdad? Entonces necesitamos algo que es la transfusión e infusión del elemento de Dios en nuestro ser. Así que esto continúa con el mismo llamado a: si oramos, oremos más; si leemos y estudiamos la palabra, oremos y estudiemos más; si estamos tiempos en oración, y esto es fundamental, que tengamos tiempos de oración constantemente. Recordemos que la Biblia nos manda a hacerlo continuamente, que es orar sin cesar. Así que todo esto hace que eventualmente nos encontremos con Dios, ¿verdad? Y que ocurra esta transfusión e infusión del elemento de Dios en nosotros. Entonces, esto resulta en esta fe maravillosa, que como explicaba Marvin, el concepto que tenemos de vivir por fe es no trabajar, ¿verdad? Y esperar que Dios nos provea. Y pues no es que esté esto malo, decía el hermano, y estamos de acuerdo, pero significa algo diferente, que es eventualmente servir y funcionar, laborar en coordinación con Dios, cooperar con Cristo en este ministerio celestial que va a concluir y va a conducir a que el Señor venga de regreso. Así que al final esto es maravilloso y tiene pues una conclusión bastante lógica y plausible. Gracias al Señor por esto. Amén, mis hermanos y hermanas. Si alguien más quiere compartir, quedan unos minutos. Bueno, queda un buen rato, pero todavía podemos estar. Si alguien más quiere compartir. Amén. Entonces, más tarde voy a pasar por el grupo el PDF de la siguiente palabra santa, y nos estamos viendo durante la semana. Que tengan buen provecho, buen resto del fin de semana, y pues actividad nuevamente hoy a las 3 de la tarde con la reunión de niños. Que el Señor los guarde. Adiós, hermanos y hermanas. Mis hermanos, felicidades a todos.